Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a aprender desde lo básico, ¿verdad? De cómo crear GUIs, que son las interfaces gráficas de usuario. En las siglas en inglés, GUI es por Graphical User Interface. Prácticamente todos los programas que manejamos, como Office, aquí PowerPoint, ¿verdad? Tienen botoncitos o tienen pestañas o opciones que el usuario interactúa en forma de ventanas. Precisamente ahí sacaron el nombre de Windows cuando cambiaron de MS2 para de escribir los códigos en una sola ventana negra y vas línea por línea ejecutando comandos. Ese fue un salto enorme que se dio ya para el uso, ¿verdad? Bueno, eso hablando del lado de Windows, pero Mac ya lo había introducido antes con su desarrollo de su sistema operativo. Apple, perdón. Entonces, eh, eso es la controversia, que si Bill Gates se robó la idea, se le copió y todo, ¿verdad? Ya eso. Vimos un poco en la historia de la computación sobre eso. Pero lo que nos interesa es que el hecho de que programar a través de una ventana con un poquito de programación orientada a objetos se nos hace un poco más práctico para cuando nos queremos enfocar en lo que es el análisis del problema, eh, crear un programita para resolver un problema específico de alguna operación unitaria o algo, o de una clase de la carrera, y hacer el análisis, ¿verdad?, de qué pasaría si yo le cambio este valor o le doy otra opción o selecciono otra sustancia, etcétera. Entonces ya no te centras tanto en el código. Al final siempre uno tiene que hacer tal vez algún ajuste o algo, pero lo que el usuario está viendo es una interfaz gráfica y no estamos viendo todo ese gran código en un script largo. Ok, entonces, como les había mencionado anteriormente, tenemos esos estratos, que así le hemos llamado, para esas cuatro etapas, en lo que es de la creación desde un programa de lo más sencillo hasta un programa como interfaz gráfica en MATLAB. Y yo les había mencionado, ahora ya pasamos estas etapas previas, que era lo de hacer scripts. Luego el día de ayer pues estudiamos cómo hacer funciones. De todas maneras vamos a estar haciendo más funciones más adelante con varios programas. Y ahorita vamos a comenzar con lo de la interfaz gráfica, que es otra parte que se lleva bastante, pues básicamente ahora que hay bastante peso de lo que es el aprendizaje en MATLAB. Y por último, en un solo día, así como en funciones la vemos en un día, pues aplicaciones también. Podemos aprender a cómo hacer la compilación de nuestros programas hechos en MATLAB para que funcionen. eh, de hecho, convertirlo hasta un archivo ejecutable, un instalador, pues, y todo eso. Y no vas a necesitar tener MATLAB para el programita que vos hiciste en MATLAB correrlo, sino que crear la aplicación. Es más útil cuando tenemos programas muy grandes, porque él tiene un peso específico, aunque si solo es un script pequeñito y lo convertís a una aplicación, él va a requerir de ciertos módulos que MATLAB utiliza para que el programa funcione en primera instancia en Windows y después vendrían tus programas. Entonces siempre, eh, para que esto valga la pena, tiene que ser un programa, ¿verdad?, que te resuelva un montón de situaciones para alguna clase específica, que te resuelva, por ejemplo, en el caso de reactores, todos los tipos de reactores, y que vos escojas distintas opciones y todo, ¿verdad? Entonces sería como una mega aplicación. Entonces para esos casos es que es más conveniente, porque programitas así sencillos se pueden ejecutar desde MATLAB directamente. Entonces vamos a comenzar a aprender sobre lo básico de lo que es GUI, que ahora sí le vamos a estar llamando, ¿verdad?, la interfaz gráfica de usuario. Entonces, hay distintos elementos para el diseño de GUI. Solo permítame revisar acá. Bueno, sí, vamos a hablar de los distintos elementos que hay para diseñar. Entonces, eh, el diseño de interfaz gráfica es otro toolbox de MATLAB. Entonces, este toolbox nos permite crear estas ventanitas que van a ser los programas. Pero esa ventanita viene acompañada de un script, ¿ya?
Al generar esta ventana, nosotros también vamos a generar un archivo. En ese archivo es donde se hace la programación, y la programación la enlazamos con los elementos que están en la ventana. Ya, aunque nosotros veamos solo la ventana, hay un trasfondo de eso que es el código, que es donde nosotros programamos, y ya después vamos a dejar todos los elementos que son de entrada, de salida, de acción, de selección, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Lo primero que nosotros hacemos, vamos a cruzarnos a MATLAB. Disculpen que hace eso. Entonces se escribe la palabra, a partir de ahora va a ser uno de los comandos más utilizados. Se escribe la palabra guide, así como lo están viendo. Entonces, con esta palabra, al escribirla y darle enter, en la ventana de comandos se abre nuestro creador de GUIs. Hay opciones, ¿verdad? Acá este es un GUI en blanco, así como cuando abrimos Word o Excel que nos pide una página en blanco. Y aquí solo viene cargado con 3 ejemplos sencillos, ¿verdad? 3 ventanitas sencillas. Pero nosotros vamos a empezar en blanco para trabajar aquí. Entonces le damos OK. Y aquí está esta ventana. Esta es la ventana de nuestro lienzo. Así piénsenlo como que fuera como Paint, ¿verdad? Tenemos esto. Si le damos maximizar, se fijan que tiene un ancho, unas dimensiones fijas. Si nosotros necesitamos poner más elementos, si va a ser una ventana, un programa que tiene muchos elementos, lo ampliamos. Así, ¿verdad? Así igualito como en Paint. Se ubica uno en esta esquina inferior derecha y así podemos recortar o alargar. Ese tamaño lo va a tener nuestra ventana, va a ser fijo. Si nosotros después queremos modificarlo, se puede hacer, pues. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces, cada uno de estos elementos que tenemos acá son todas las herramientas que tenemos para diseñar un GUI, una interfaz gráfica. Y vamos a ver ahorita, aquí están ordenadas de una manera, ¿verdad? No están agrupadas, sino que están todos ahí dispuestos. Y vamos a hablar básicamente, ¿verdad? De la utilidad de cada uno de ellos. Tenemos para la entrada de datos estas 3 opciones. Así como teníamos los comandos de input, por ejemplo, básicamente en este caso tenemos 3. De hecho, ahora una de las mejores o la más utilizada es este botón que se llama Edit Text. Nosotros escribimos en esta cajita y eso, la palabra, el número que nosotros escribamos o la función, eso MATLAB después lo va a utilizar. Está como static text, este no se usa para entrada, solo es para explicar que hay 2 muy parecidos que tenemos que tratar de no confundirnos. El edit text es el donde nosotros podemos editar, y el static text es para mostrar información. Es texto o un mensaje o un número o lo que querramos, pero no es editable. Y está el formato de tabla, que nosotros podemos crear una tablita y poner los datos en esa tabla, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entrada de datos se utiliza principalmente este que está acá, Edit Text, también tabla. Ahora tenemos para salida de información, nosotros podemos reflejar un resultado también dentro de un botón de Edit Text para editar texto, pero es una salida que si yo le doy clic y lo borro, se puede borrar. Editable, pero eso no implica pues nada. La mejor manera puede ser usar un static text para que se refleje el valor, así ya sea de número o de texto. ¿Verdad? No hay problema si utilizamos también un edit text para salida de información. Y otra manera de representar resultados es en forma gráfica, que lo hemos estado utilizando bastante. Y por último también se puede presentar resultados en forma de tablas también. Entonces, para que los vayamos conociendo. Hay otros elementos también importantes que son los selectivos, las de opciones. Entonces esto nos recuerda a las estructuras selectivas que son if y switch. Pero entonces acá estaríamos hablando de las secuenciales, que son para lectura o escritura de información, entrada y salida. Y aquí tendríamos las que son selectivas.
Entonces, acá tendríamos ya sea radio button, checkbox, pop-up menu, toggle button y list box. Entonces, vamos a hablar un poquito rápido de ello. Tanto el radio, el checkbox y el toggle button son opciones directamente, ¿verdad? Que son bastante parecidas. En el caso del radio button, solo permite elegir una opción entre varias opciones. Yo solo puedo tener uno de ellos activo al mismo tiempo. Así como las opciones de selección múltiple, porque no puedo seleccionar de 4 opciones, por ejemplo, solo selecciono una. El checkbox es para elegir más de una opción. Puedo darle check a todo, puedo darle check a varias, no a todas o a ninguna si quiero. Y el toggle button funciona muy parecido al radio button. Yo puedo seleccionar una, pero si presiono una, ahora la otra, y presiono después otra, entonces el botoncito se desactiva. Todo eso es controlable, pues. Pero prácticamente es para escoger, ¿verdad? Para activar o desactivar algo. Igual lo hacen estas otras opciones. Y estas dos que son prácticamente hermanas, está el pop-up menu y el list box. La diferencia es que el pop-up menu es como una lista desplegable. Yo le doy clic, la lista solo me muestra, ¿verdad? El valor que está seleccionado, y al darle clic se despliega un menú. Y en el caso del list box es una lista que me muestra varios. Es una lista que se pone, ahora ya varias opciones están siempre en pantalla. Entonces yo puedo ver varios de sus elementos y veo cuál es el que está sombreado, es el que está seleccionado. De hecho, en el listbox, dependiendo del tamaño de la lista, podríamos, si es de pocos elementos, como 5 elementos dentro de la lista, se puede dejar visible todos los 5 elementos si queremos. Pero el pop-up menu solo te muestra el elemento que está seleccionado de la lista, y si querés seleccionar otras opciones le das clic a la flechita y se despliegan todas las demás opciones. Ok, entonces es la estética, según cuánta información queremos reflejar y según el tamaño que tenemos disponible, el espacio pues, para nuestro programa, pues así podemos escoger cuál de estos elementos queremos. Y tenemos otros elementos que son estéticos o que tienen una funcionalidad, como el panel, que es para agrupar botones, texto. Por ejemplo, puedo agrupar la sección de entradas, las de salidas y la sección de cálculo acá. Y está el button group, que este sí tiene, más que estético, tiene una funcionalidad. Lo que hace es agrupar los botones que yo coloqué dentro de este rectángulo, de este cuadro. Van a funcionar de manera conjunta entre sí. Por ejemplo, si yo tengo dos cuadros de eso, el radio button que yo coloque ahí va a funcionar de forma independiente dentro de cada uno de esos cuadros, de esos grupos de botones. Por ejemplo, piénsenlo como que quiero hacer dos preguntas de selección múltiple, entonces cada pregunta es independiente, entonces yo creo dos grupos de botones, y los radio button que estén dentro de ella, esas opciones solo van a servir para esa pregunta, ¿comprenden? Y solo se puede seleccionar una de ellas. Pero dentro de cada grupo yo voy a poder seleccionar una, y en el otro grupo selecciono la otra. Entonces esa es la funcionalidad, agrupar botones para que esos botones funcionen en conjunto dentro de ese grupo. Y acá tendríamos el static text, que es muy utilizado para poner mensajes, poner encabezados, poner información, las unidades, todo eso. También como los comentarios en el script, para eso también me sirve muchísimo el static text. Y tenemos otro que es que prácticamente es el que menos se utiliza porque es muy complejo. El ActiveX, vamos a hablar un poco más de él, pero simplemente lo que hace es tomar ciertos plugins que tienen de todos los programas que tienen instalado en su computadora. Él analiza, por ponerles un ejemplo, de Adobe, el Adobe Reader. De ese lector te permite crear un plugin para que vos insertes dentro de una vista de un PDF, por ejemplo. Se hace la ventanita y vos le decís que es de PDF, pero es a veces muy complejo, no tiene muy buena comunicación con el resto, con todos los programas tampoco.
Entonces es uno de los menos utilizados, pues no es tan necesario, la verdad. Podría utilizarse tal vez para incrustar un video, una parte pequeña, ahora un clip de algo, cosas así, pues, pero no, un fin práctico en lo que es para hacer programas ingenieriles, pues todavía más que todo ahora es algo como un plus, algo que se le quiera hacer más estético o algo al programa. Y por último, y no menos importante, tenemos los dos elementos fundamentales que tienen que ir en un GUI, que son los ejecutores. Y estos son el push button, que es el más utilizado, y el slider, que lo vamos a utilizar también. El push button o el slider sirven para que ejecuten la acción. Yo programo dentro de esos botones, casi todo el código va dentro debajo de esa función, porque al apretarlos él ejecutan todo el programa, todo el script, ¿ya? Y entonces lo que voy a ver en otros elementos va a ser las entradas y las salidas se van a reflejar cuando yo presione uno de estos dos elementos. Entonces creo que ahí queda un poquito ya más explicado para qué funcionalidad tienen cada uno de los elementos. Ya saben, para entrada por excelencia es el edit text. Para salida podemos utilizar static o access, que es para generar, reflejar gráficos o imágenes, o tablas también. Para selectores están cualquiera de estos tres, de estas tres opciones: radio button, checkbox o toggle button. Y para también seleccionar de una lista tenemos estos dos. Por ejemplo, un ejemplo clásico en ingeniería química sería seleccionar distintas sustancias, según la sustancia que seleccione. Entonces ya pueden darse cuenta de que estos son bien útiles para los switch. En vez de cuando tengo un switch programado dentro de mi script, yo en GUI lo puedo transformar a un listbox, porque las opciones están y yo dentro de esas opciones yo las escojo. ¿Qué opción? Según sea agua, si es benceno, si es acetona, etanol, yo puedo hacer un programa general que me grafique sus propiedades físicas. ¿Ok? Y así van, estos son estéticos y estos son los que ejecutan. Así los he clasificado. Y aquí está la lista de todos, ¿verdad? Los que tenemos acá. Entonces, para crear una interfaz gráfica, como decíamos, se escribe la palabra guide en la ventana de comando y le dan enter. Y eso es lo que hace. Entonces, esto ya es un poquito más. Vamos a pasar a MATLAB para ver esta ventana de comando. Entonces, aquí es donde se crea el GUI. Podemos hacer un GUI muy sencillo, partiendo desde los principios básicos, que es hasta de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, para que vayamos conociendo los elementos. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un GUI para que sume dos números, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos números, entonces vamos a necesitar que el usuario introduzca el primer número y el segundo. Entonces, ocupamos un edit text para la entrada del primer número. Aquí ustedes le dan clic y después arrastran para darle el tamaño del botoncito que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces acá primero le damos clic y después volvemos a dibujar. Entonces les voy a mostrar, este ya es el campo de entrada del primer número. Le vamos a dar doble clic. Esta ventana de propiedades es muy importante porque todos los elementos que yo coloque en la ventana van a tener un conjunto de propiedades y hay algunas siempre útiles que hay que cambiar. Entonces, por ejemplo, el tamaño de letra, que aquí está en font size, le vamos a dar un tamaño más grande, como no sé, de 20. Ya observaron que hubo un cambio aquí. Y estos botones tienen un texto por defecto. Como yo quiero que el usuario introduzca un valor y no quiero que ese texto esté estorbando, en string acá se le quita ahora lo que esté ahí, se borra y se le da OK. Entonces ya aquí no me va a aparecer. Otro detalle es que acá le podemos cambiar el color de la fuente. Por ejemplo, si yo quiero que sea color azul cuando el usuario introduzca algo, por ejemplo, voy a volver a escribir. Voy a poner, por ejemplo, el número 1. Ya vieron que cambió el color azul. Acá si escogiéramos otro color, por ejemplo, rojo, aquí ya va a cambiar. Eso es cosas de estética, pues.
Entonces le vamos a dejar un color azul al primero. Y le vamos a quitar ese texto de ahí. La propiedad quizás de lo más importante que nosotros podemos revisar, cada objeto tiene distintas propiedades, pero para diferenciar un objeto de otro, por ejemplo, puedo poner dos botones igualitos, pero MATLAB le asigna una etiqueta a cada elemento. Esa etiqueta es lo que va a enlazar el elemento con el código. Entonces por eso es importantísimo que nosotros también lo tengamos en cuenta y lo revisemos. Por ejemplo, él por defecto, como es un edit button, le pone de etiqueta edit 1 al primero que yo creo. Y si creo otro, pues se va a llamar edit 2. Entonces tengo, para saber qué botón o qué elemento enlazo con nuestro código, entonces tenemos que fijarnos en saber pues qué etiqueta tiene. Eso sería, ¿verdad?, en primera instancia. Otros detalles, si queremos darle que en vez de que sea esto blanco el campo aquí, este sería el color de fondo, pero esto ya, ¿verdad?, es cosa ya de cada quien. Como tampoco se recomienda cambiarle todas las propiedades, ¿verdad?, porque va a aparecer multicolor toda la cosa, pues por cosas de estética, pues se puede fijar algún valor por defecto y después ustedes practican cambiándole eso. Entonces tenemos ahí el color por defecto es blanco y la letra en negro. Ahí la vamos a dejar porque este sería para donde el usuario va a escribir el primer número. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos crear, le damos clic aquí a Edit Text y puedo dibujar un segundo botón, o le damos clic derecho a este elemento y le decimos duplicar, que para mí es una opción más práctica. Entonces lo duplicamos y lo bajamos y ya tenemos los dos. Si las propiedades que tenía este las va a copiar este, pero para diferenciarlo, ya saben que el tag, la etiqueta, es lo que diferencia, es lo que hace único a cada uno de los elementos. Ya, entonces el primero era edit 1 y acá tenemos edit 2 para el segundo. Entonces le vamos a poner con static text. Acuérdense que se puede poner mensajes, texto y todo eso. Vamos a dibujar acá un campo de texto. Le vamos a poner en tamaño 20 también, un poquito más grande. Y le vamos a decir, vamos a poner un mensaje ahí, ¿verdad? Este es número 1. Podemos hacer exactamente lo mismo con este elemento. Duplicar, bajamos y le vamos a poner número 2. Acá acuérdense que eso está en string. Número 2. Le vamos a cambiar el color, que este sea, por ejemplo, de color verde. Ya. Y lo que vamos a hacer es sumar. Ahora, ¿qué necesitamos? Entonces, para que se haga la operación de la suma, necesito un botón de acción. Recuerden que tenemos el push button para eso. Acá está. Entonces le damos clic al push button y lo dibujamos acá a la derecha. Entonces este de acá le vamos a poner, aumentar el tamaño. Le podemos cambiar si queremos el color de fondo, y el texto que trae acá en string se lo borramos y le ponemos, por ejemplo, sumar. Y ahí lo tienen. Entonces, ¿qué necesitamos? Finalmente, vamos a modificar un poquito aquí la ventana porque no necesito tanto espacio. Acá vamos a duplicar entonces cualquiera de estos. Podemos reflejar el resultado dentro de un campo editable o dentro de un texto. Pues vamos a probar haciéndolo con un campo editable. Y aquí sería, vamos a duplicar y le vamos a poner a este resultado. Ok, y ya tendríamos, ¿verdad? Acá el resultado lo voy a reflejar en otro color. Por ejemplo, para practicar, que me lo muestre en color violeta. Ok, entonces una vez que tenemos diseñado nuestra ventana,
ya digamos que todo está listo y ya estoy satisfecho con eso. Ya tenemos la entrada, cálculo y salida. Entonces lo que se hace es darle clic a este botoncito que dice Run Figure. Entonces acá al hacer eso se van a generar dos archivos. El archivo de esta ventana y el archivo, el script, el programa asociado. Ya se van a dar cuenta. Ahora le damos a Run. Me pide que lo guarde, entonces aquí le vamos a poner GUI suma. Le estoy poniendo este prefijo GUI para indicar de que son ya interfaces gráficas. Como es muy sencillo, es solo suma y le vamos a dejar así. Entonces miren lo que ha sucedido. Se ha creado las dos cosas, la ventanita y nuestro script. Ahora, esta ventana no hace nada ahorita. Si yo pusiera dos números, 2 y 3, por ejemplo, el resultado no se va a mostrar porque no he hecho la programación. Entonces, ¿dónde? Esto ahora lo vamos a enfatizar varias veces. Siempre digo a los chavalos, sí, antes de que no se abrumen por la primera vez que ven esto, ¿verdad? Que se crea todo este código. Este código que está acá prácticamente sirve, es un código siempre que va a ser igualito todo esto, porque es la función de inicialización de la ventana, ¿verdad? Entonces todo esto prácticamente hasta el 63, 64, todo esto siempre va a ser igual. Nada más aquí le pone el nombre, ¿verdad? Del GUI. Pero todo esto, ¿verdad? No hay nada que tocar ahí. Por cada uno de los elementos que nosotros colocamos en nuestro diseño, MATLAB va a crear una función. Entonces aquí está edit 1, edit 2, pueden ver que hay otras funciones. Y así sucesivamente. Aquí está el push button y el edit 3, que es el resultado. Entonces, volviendo acá, estas funciones son, para cada elemento se generan dos funciones. El callback, que aquí es donde nosotros vamos a escribir los comandos y la programación, si lo amerita, y el create function, que es la función que MATLAB es la función creadora de ese elemento que le asigna las propiedades, el color y todo lo que nosotros le pusimos. Acá no se va a programar, casi. Realmente, ahora, a menos que se lo querramos poner esas propiedades, pero no. Aquí no se necesita tocar esta partecita. Lo que sí tenemos, siempre que necesitemos programar, va a ser en el callback, aquí. ¿Ok? Ese es algo muy importante. Entonces, vamos a volver aquí a MATLAB. Entonces, si a primera instancia tal vez les pareció un poco complicado esto, ya les voy adelantando que aquí esto ahora no hay que considerarlo mucho, pues no. De hecho aquí dice no lo edite, es el código de inicialización. Y acá vamos a pasar, entonces, ¿dónde vamos a programar? Es en el push button, aquí, en este botoncito. Entonces, vamos a bajar, aquí está el edit 1, aquí el edit 2 y aquí está nuestro push button. Entonces, debajo de cuál de las dos funciones se programa, debajo del callback, aquí la tenemos. ¿Se fijaron? Entonces aquí, precisamente aquí es donde nosotros vamos a programar. Ya, si hay solo este elemento, si es un solo push button, siempre debajo de este es donde nosotros vamos a pegar nuestro código. Ya, entonces acá por eso se vuelve muy útil ya tener otros programitas convertidos a función, porque ya solo va a ocupar una línea de código para llamar a esa función y no voy a tener que estar pegando y pegando todos los scripts de todos los programas. De hecho, hasta no funciona muy bien de esa manera. Y la ventaja que ofrecen las funciones es que todas las variables internas de ese procedimiento solo sirven mientras la función se ejecute internamente y no se me van a quedar cargadas ni van a entrar en conflicto con las otras variables. Como les decía, que hay un programa del agua el cual yo le llamo D a la densidad, pero después ocupo otra función, otro programa que D para ese programa es el diámetro. Entonces ahí se puede confundir, ¿verdad? Al ejecutar los dos programas en secuencia. Pero esa es una enorme ventaja también que nos dan las funciones. Ok, entonces ya saben, pues, debajo del push button y donde dice callback, ahí es donde se va a programar. ¿Y qué vamos a programar? Bueno, si nosotros lo tuviéramos que hacer en forma muy sencilla, sería que si le llamamos
primer número A y el segundo C, perdón, A y B, el resultado va a ser C. Entonces prácticamente lo más sería que C es igual a A más B, ¿verdad? Pero esto no me va a servir porque yo no le he dicho a MATLAB quién es A, quién es B y quién es C. Entonces vamos a esa partecita. ¿Cómo nosotros jalamos lo que el usuario introduce de esta cajita y se la asignamos a una variable, y cómo nosotros también asignamos a una variable lo que es entrada y cómo nosotros asignamos un resultado? Bueno, vamos a ver eso ya. Entonces, en los edit text, aquí tenemos la guía para cada uno de esos elementos. Entonces, el edit text, que es el que se suele utilizar para entradas o salidas, si es para entradas de datos, yo asigno de esta manera. Acá he puesto la guía de que si el código es que lo que está en naranja es lo que ustedes van a editar y lo que está en azul, eso ustedes no lo van a modificar. Para eso va siempre. Entonces lo que es naranja sí cambia porque yo le doy un nombre específico a la variable. Entonces, miren en qué consiste estos comandos. Cuando yo quiero jalar un valor para asignárselo a una variable, ocupo get. Get es como conseguir, ¿verdad? Como tomar en inglés. Y si yo quiero colocar un valor en una de esas cajitas, ocupo set. Entonces get es para entrada y set es para salida. Así de sencillo. Entonces, cuando ocupo esta función, va a haber una palabra que vamos a estar ocupando bastante, que es handles. Handles es porque se refiere a un determinado elemento, es decir, a la propiedad del elemento que nosotros necesitemos. Y el tag, acuérdense que el tag es la etiqueta que tiene cada uno de esos elementos. Entonces, si yo quiero obtener la información del edit 1, eso es lo que le estoy diciendo, y lo que yo voy a obtener es el string, que sería ahora la información que está dentro de ese botón. Ahora, hay un detalle también que tienen que tomar en cuenta, que todo lo que se coloque en estas cajas, aunque sea un número o sea letra, ¿verdad? Lo que sea, esa MATLAB lo va a considerar texto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen la palabra casa o ponen un número, esto va a ser texto para MATLAB. Y lo que yo quiera colocar acá para MATLAB también va a ser texto. Al final, el resultado. Entonces, yo ocupo convenientemente una función que convierte de número, de texto, que es string, a formato numérico. Double es porque formato doble precisión, pero es formato numérico al fin y al cabo. Entonces, o puede ser string to num, otra función que también es similar, pero pues para que tenga, ocupamos esta de aquí. Entonces, esta función convierte, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo asigno, obtengo esta información, pero si es un número, nosotros convertimos ese texto a número. Eso es lo que me hace esta función. Y si es solo texto, yo quitaría esto. Si yo quiero jalar, ¿verdad?, una información que es solo texto, yo la dejaría así, ¿verdad? Quitándole esa función. Aquí la voy a regresar. Entonces, esta función se aplicaría cuando yo una entrada que es numérica, la quiero pasar a número. Acuérdense que en MATLAB siempre esto lo considera texto. ¿Oyeron? Y si es algo que yo le estoy diciendo por ejemplo, ingrese qué variable quiere, yo pongo t como en aquel ejemplo, entonces acá le quitamos esto porque no va a convertir esa letra a número, ¿verdad? No hay manera. Entonces, esa es aquí lo único que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, miren que ya pasando esta partecita inicial de que tenemos que aprender esto nuevo, de todas maneras está esta guía siempre a disposición para el futuro y así siempre la estemos utilizando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primerito es obtener del cajoncito del primer número, la variable, asignársela a A. Entonces, acá podemos aprovechar esto de aquí y copiarlo.
Entonces, ¿qué va a hacer este comando? Le asigna a la variable A lo que esté en el edit 1, que ustedes pudimos de hecho comprobar que este cajoncito es el edit 1. Aquí está. El segundo cajoncito es el edit 2. Esto es importante porque a veces, si ustedes crean un cajoncito, lo borran y crean otro, MATLAB no les regresa ese tag. Si yo lo creé con edit 1, este lo borro, el que vuelva a crear, si lo duplico o lo copio o lo hago cualquier cosa, ya le pone edit 3, él va en secuencia. Entonces, sería siempre que ustedes revisen qué tag tiene cada uno de los elementos, y el último, el resultado es el edit 3. Aquí lo tenemos. Entonces ya sabemos edit 1, edit 2 para entrada, edit 3 para salida. Entonces ahí lo tenemos congruente. Ahora, para escribir el B va a ser igualito. A ver, B mayúscula va a ser igual. Acuérdense que es string to double. Convierte de texto a número. Y ocupamos el get para jalar la información. Viene esta palabra handles, que es una reservada. Y ahora viene esto lo que va a cambiar, que en este caso va a ser el edit 2. Y string es porque jalamos la cadena que esté, lo que esté escrito ahí, se lo asignamos a B. Entonces, él nos va a hacer esas dos cosas. Ahora, ya que obtuvimos el número que está en A y el número que está en B, con estos comandos que ya les expliqué con get, ya estos ya tienen su valor numérico. ¿Qué vamos a hacer? La suma, entonces, lo que habíamos hablado de un inicio, ¿verdad? C igual a más B. Ese sería el cálculo complejo de nuestro programa. Entonces ahora pasaríamos, ya hicimos el cálculo, ahora vamos a reflejar el resultado en esta cajita. Acá, perdón, entonces aquí. Para que me lo refleje, entonces vamos a hacer set, vamos a ocupar set. Por aquí está, entonces set coloca lo que está, coloca en edit 3 en formato de texto el valor de C, pero si C es un número, yo ocupo la función inversa a esta. Si esta te convierte de texto a número, esta convierte de número a texto, ya, porque no puedo colocar un número, sino que para MATLAB en GUI lo que vaya dentro de ese cajoncito tiene que ir en formato de texto. Entonces, de hecho, lo voy a copiar porque igualito ese ejemplo que está ahí, aquí sería, no sirve, ¿verdad? Entonces, set handles en edit 3, string en formato de texto, va a colocar el valor de C convertido de número a texto. Y ahí estaría. Fíjense que ya no me da ningún error, que esto de que está en naranja no es por el código que acabamos de agregar, sino porque es el código por defecto que él trae, ¿verdad? Que eso ahí sí no le vamos a modificar nada. Entonces, para efectos prácticos, con nuestra ventana más sencilla, si se fijan, lo que vamos a modificar con GUI es la manera en cómo nosotros leemos información, que sería con estos comandos, para cada elemento, y cómo nosotros colocamos los resultados. Eso es todo. Ahora, ejecutamos y van a ver ahora sí que interesante. Vamos a probar 3 más 2, 5. ¿Ya se fijaron? 3 menos 8, bueno, ahí cualquier valor, ¿verdad? 130 menos 87, da 43. 999 más 133 da 1132. Entonces funciona igual, obviamente, para números positivos como números negativos. Y ahí está, nuestro programita lo que está haciendo es una suma, ¿ya se fijaron? Esto solo sirve para suma. Si nosotros quisiéramos mejorar esto, para hacerlo parecido a una calculadora y darle distintos botones, un botón que haga la suma, otro botón que haga la resta, otro que haga la multiplicación, se le pueden agregar esas variantes. Eso podemos hacer, pues. Entonces, ¿qué les ha parecido? Por favor, ahí coméntenme la explicación hasta ahora. Yo sé que es algo nuevo, cambia un poco el paradigma de cómo programar,
pero las instrucciones y las reglas que vamos a seguir están aquí plasmadas. Entonces, como les decía, lo que esté en azul lo vamos a copiar igual y lo que vamos a cambiar según nuestras necesidades va a ser lo que esté en naranja. Con ese mismo formato yo he hecho todos los otros cambios. Miren, lo que está, siempre lo que está en naranja es lo que no es mucho, como pueden observar, para todos los códigos de programación, para cada elemento. Y eso es lo único que vamos a tener que ir cambiando. Ahora, en las próximas sesiones, nosotros vamos a aprender y vamos a utilizar ejemplos para cada uno de estos elementos que están acá. Vamos a ver qué comentan. Bueno, vamos a ver pues ahí sobre la marcha, a ver qué tan. Ahorita sí sé que es lo van a sentir como un salto, ¿verdad? Un poco difícil de escribir el código como estábamos ahora esto, pero van a ver que con los ejemplos lo van a ir dominando. Entonces ya vieron, pues hicimos nuestra primer ventanita que está acá y efectivamente ahí. ¿Qué pasaría si yo escribo una palabra, verdad? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, quiero sumar el número 2 con casa. Entonces me da un resultado que es no, esto significa not a number, no es un número. Ven, entonces eso no puedo sumar texto con número. Entonces tengo, igual si pongo cualquier otro texto, da error. Entonces, esto es obvio, ¿verdad? Ahí ya no funciona perfectamente para lo que es para números. Entonces, este es un ejemplo súper sencillo para aprender, para manejar, ¿verdad? Lo que es. Entonces, recuerdan que para GUI lo que vamos a hacer es, por eso les digo que vamos en estrato, tener perfectamente hecho nuestro script, tenerlo funcional, convertirlo a función para que la función prácticamente en una sola línea, como en este caso, te hace todo el cálculo y ya solo coloques la salida al final. Solo te enfoques en la programación de aquí, de obtener la información de cada elemento y después colocar la información de salida, y aquí el script va a estar en forma de función y aquí te va a hacer todo, pues. Bueno, ahora vamos aquí ya nos quedaría, si ustedes cierran esto, ya queda el GUI ahí en nuestra base de datos. Vamos a ir aquí a MATLAB. Entonces, acá yo estaba, de hecho yo lo estoy creando en otra carpeta, pero aquí les queda ya guardado, ya se fijaron. GUI Suma. Vamos para acá, en la carpeta 2020. Entonces, vamos a limpiar. Y vamos entonces a practicar ya hicimos, entonces conocimos tres de los elementos. El edit text, que me permite para lectura, escritura o salida de información. El static text, que no se usa para entrada de datos. Y si queremos salida, es igualito que el otro, solo que se le pone el respectivo tag, donde quiero que aparezca el texto. ¿Ya? Si quiero que sea usualmente MATLAB designa edit a los tags del edit text del botón y le pone text al que es para mostrar texto estático. Ok, otro ejemplo muy importante es cuando nosotros queremos reflejar un gráfico. Entonces acá tiene otra manera de programación. Acuérdense que el gráfico es salida de información, no se utiliza para entrada. Entonces por eso es que acá dice que no se utiliza, y si lo queremos para salida se coloca este código de acá. Entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo. Para hacerlo también quiero aprovechar, vamos a hacer ahora un GUI que refleje las propiedades de densidad y viscosidad del agua en un solo gráfico, para practicar lo que nos quedó pendiente de cómo hacer un gráfico múltiple.
Entonces vamos a empezar mejorando nuestro script, nuestro programita para eso. Les voy a mostrar esto ahora que dice que utilice la función WattProp. Esto es como Water Properties. Crea un gráfico en 2 dimensiones con eje Y izquierdo y con eje Y derecho para representar la densidad y viscosidad en función de la temperatura del agua. La viscosidad deberá dividirse entre 1000 para que quede expresada en unidades correctas. Entonces acá vamos a hacer eso, puede ser, y lo vamos a convertir a un GUI para que veamos todo el procedimiento. Entonces vamos a buscar ese archivito que lo tenemos por acá. Se llama WattProp. Ahí está. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en nuestro lugar de trabajo. Este simplemente ya lo vamos a abrir. ¿De qué trata? Prácticamente es una base de datos de temperatura del agua desde 0 a 100 grados Celsius, y aquí están la densidad del agua y la viscosidad. En la primera columna, perdón, la primera serie de temperatura, la segunda densidad y la tercera viscosidad. Y ahí está cargado para que no lo tengamos nosotros que estar tapeando. Entonces acá sería este comando, lo que hace es de esta matriz todas las filas primer columna. Lo que le estamos diciendo es que la primera columna la va a asignar a temperatura, la segunda columna va asignada a la densidad y la tercera columna va asignada a la viscosidad. Entonces, ahora vamos a practicar, les voy a enseñar cómo hacer gráficos que sean con doble eje Y. Entonces, para este propósito utilizamos un comando que se llama YY-axis. Así como lo ven. Ahora que lo tenemos acá. Entonces, YY-axis, y al gráfico que queremos que se represente a la izquierda le ponemos left, y cuando queremos hacer el de la derecha le ponemos right. Y acá esto, así como el subplot, que es como un código que se pone encima del plot para indicarle cómo yo quiero dividir mi gráfico, este se indica antes y a continuación se escribe el comando que quiero graficar. Entonces lo que quiero graficar a la izquierda es temperatura versus densidad. Entonces ocupo el comando plot y le digo que voy a graficar temperatura versus la variable dense, que es la densidad, y en el otro voy a graficar temperatura versus vis, que era para viscosidad. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ejecutar eso y pueden observar que interesante. Aquí tenemos en azul la densidad del agua, la variación desde 1000 prácticamente hasta 955, y aquí a la derecha tenemos la viscosidad. Hay un detalle, si recuerdan que acá nos decía que tenemos que dividir la viscosidad entre 1000 para que queden bien las unidades en pascal por segundo. Entonces lo que le vamos a decir acá es que esto va a estar dividido entre 1000 para que ya me quede bien. Entonces al ejecutarlo, aquí ya me queda por 10 a la menos 3. Para que esto lo puedan observar mejor ustedes, le vamos a dar la indicación line width, o sea, grosor de línea. Se lo vamos a dejar en 3 y vamos a copiar esto mismo para que me quede pues también paradito. Y vamos a regresar. Ahí está, miren, se ve mucho mejor. Ok, entonces, ¿qué nos hace falta? Obviamente, como les he mencionado, este gráfico no me dice nada. Tengo que ponerle la etiqueta de qué trata todo. Entonces, le vamos a poner aquí, como yo solo preciso un título, que es un solo gráfico, entonces solo basta que en uno lo ponga el título, ¿verdad? Entonces, title sería variación de la densidad y viscosidad del agua en función de la temperatura. Y como este se trata de la densidad, ¿verdad? Entonces le ponemos YLabel. Para este caso es densidad y las unidades están dadas en
kilogramos por metro cúbico. Cierro aquí. Y X en X, acuérdense que va la temperatura. Entonces, le ponemos ahí temperatura. Las unidades van en grados Celsius. Entonces, ahí está. Ahora yo, como es un solo eje X en el gráfico, yo no necesito volver a repetir X label. Lo que va a cambiar en el otro, ni el título, solo es la etiqueta en Y. Entonces en el otro acuérdense que va la viscosidad. Y aquí las unidades van a estar en pascal por segundo. Pascal por segundo, esto tengo que cerrar el apóstrofe para que me quede bien. Aquí no cerré apóstrofe tampoco. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le pusimos etiqueta, título, basta, como es un gráfico fusionado, solo le voy a poner título y etiqueta en X a 1. La etiqueta en Y sí cambia para, según sea, ¿verdad? Si es a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a ejecutar esto. Y ahí lo tenemos, miren. Variación de la densidad y viscosidad del agua en función de la temperatura. Voy a reducirlo un poquito. Y acá tenemos la densidad y las unidades y aquí la viscosidad. Y puede observarse que por el color yo puedo distinguir fácilmente que el azul es la de la densidad y el naranja es para la viscosidad. Y aquí tenemos la temperatura. Entonces, para decirles que esto es una manera muy práctica que incluso los libros lo utilizan en algunas ocasiones y es bastante profesional de representar información interesante. Ya ahí tenemos para un eje, esto se usa bastante en algunos gráficos para hacer una comparación, ¿verdad? De una propiedad versus otras condiciones. Entonces ahí tenemos el comportamiento, cómo cambia la densidad y cómo cambia la viscosidad. Entonces miren que es curioso porque la densidad inicialmente con los primeros grados Celsius varía poco, pero a medida que yo incremento la temperatura tiene un decaimiento más rápido. Mientras que la viscosidad es al revés, inicialmente incrementa bien rápido, tiene un decaimiento en los primeros 20 grados Celsius ya decayó a la mitad casi y después tiene una caída lenta. Entonces son cosas interesantes. Esto es para el agua líquida. Entonces ya tenemos nuestro gráfico acá. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer un GUI que le pida al usuario la temperatura y te marque aquí donde queda la temperatura, ¿verdad? Y que te indique el valor de densidad y que te indique el valor de... necesitaríamos la función, ¿sí? Porque aquí están solo datos. Tendríamos que hacer un ajuste para que nos dé el modelo matemático de este comportamiento, la función, ¿verdad? Esto lo podríamos sacar de internet y así nosotros poder calcular la viscosidad y la densidad a cualquier temperatura de este rango. Vamos a hacer ese GUI para trabajarlo. Entonces, ahorita solo les estoy enseñando esta función de acá, cómo la vamos a trabajar. Entonces, aquí lo tenemos en forma de script, ¿sí? Acuérdense. Para que sea función, yo tengo que escribir acá el código de function y todo lo que vimos ayer. Estos son datos de entrada. Prácticamente acá estamos asignando para graficar todos estos valores. Pero yo puedo tomar el modelo matemático para, en dependencia de la temperatura, nos calcule la densidad y la viscosidad. Entonces eso lo vamos a hacer, vamos a completarlo en la siguiente clase, eso de este cálculo. Entonces, para propósito, ¿verdad?, de esta clase, vimos ya una pequeña introducción a lo que es el GUI. Vamos a limpiar pantalla. Entonces, ¿cómo colocar los distintos elementos? Acuérdense que con la palabra guide es que se ejecuta. Le damos aquí en blanco para tener un lienzo de trabajo y los distintos elementos acá los podemos ir escogiendo y conociendo. Como les decía, los más importantes o los que más se utilizan son el edit text para colocar información, el static text para mostrar información. Por ejemplo, acá yo le puedo decir ingrese la temperatura
y ponerle acá en grados Celsius, ¿verdad? Ponerle el mensaje que la temperatura debe estar dada en grados Celsius. Entonces acá voy a modificar acá. Ahí está. Entonces acá por ejemplo venimos, le borramos, ponemos en tamaño 20, le borramos el campo que esté aquí para que el usuario pueda introducir de una sola vez la temperatura, y aquí le vamos a decir, ¿verdad? Ingrese la temperatura, o se lo pedimos desde el inicio, desde este mensaje: ingrese la temperatura, en qué unidades la queremos. Ahora son dos formas de ver. Y aquí ya sabe el usuario, y después vamos a tener como resultado, que lo podemos hacer también en otro static text. Aquí le ponemos la densidad. Acá el string se lo cambiamos y le ponemos densidad. Ahora aquí podemos reducir un poco, duplicamos esto, y aquí sería para la viscosidad, el otro, ¿verdad? Entonces después vamos a hacer una alineación. Entonces miren que yo lo tengo un poco desordenado. Entonces les quiero mostrar también una herramienta útil. Bueno, la vamos a dejar ahí para que se vea mejor. Cuando nosotros queremos alinear perfectamente, digamos que estos tres elementos los quiero alinear perfectamente, estas tres cajitas. Entonces está este botoncito de color amarillo por acá, es para alinear objetos. Entonces le voy a dar clic y se me abre esta ventanita. Entonces, ¿cómo los quiero alinear? Si vertical o horizontalmente. Acá los quiero poner a la izquierda todos, ¿verdad? Sería alinearlo horizontalmente. Entonces nos vamos a esta opción. Si se fijan, aquí está que todos los elementos estén alineados a una línea, o que se alineen al centro o a la derecha, o con un espaciado específico. Entonces, no, yo le voy a decir que se alineen aquí a la izquierda. Entonces yo tengo que seleccionar previamente con Shift, manteniendo presionado Shift y dándole clic, yo los selecciono los elementos. Acá le digo, ¿verdad?, que se alineen a la izquierda, aplicar. Que se fijaron, entonces todos se alinearon con respecto al primero. Aquí. Y si yo quisiera alinear con todos estos elementos, centrarlos, entonces ya ocuparía esta opción de aquí, que como pueden ver, lo centra, lo voy a aplicar, y todos están ahí alineados al centro. Si yo les quisiera dar ahora una opción, supongamos que los tengo así, ¿verdad?, mal distribuidos verticalmente. Entonces yo les quiero dar un espaciado para que quede separadito. Entonces vamos. Entonces esto de acá los selecciono a todos. Primero los vamos a alinear, ya que lo moví. Ahora lo que haría sería, aquí en vertical les vamos a dar un espaciado. Aquí está en la opción de distribuir. Entonces yo le puedo poner que entre objeto y objeto hay una separación de 20 píxeles, por ejemplo. Entonces miren, ahí pusieron, se ocuparon exactamente 20. Si quiero que esté más retirado, por ejemplo 30, le damos a aplicar y ya miren que lo distribuyen más separado. Entonces lo vamos a dejar ahí en 20, por ejemplo, y de esa manera podemos diseñar una ventanita que quede perfectamente alineado todos nuestros elementos acá, ¿verdad?, entre sí. Vamos a volver a alinear estos, de hecho ahora esto entre sí le vamos a poner que me lo alineen al centro. Bueno, ahí cometí el error de haber dejado, lo voy a aplicar, deshacer la opción que estaba aquí de distribuir, ¿verdad?, la voy a quitar en vertical, porque lo que me interesa es solo horizontalmente, y ahí está. Entonces ahí ya me las alinea esta centrada. Entonces son cosas que vamos ahí, esto es más que todo con la utilidad estética, que lo vamos a ir practicando. Y lo que necesitaríamos para ese GUI, si se fijaron que en mi resultado también va a ser un gráfico,
Entonces para gráficos le damos clic aquí a Access cuando yo quiero mostrar un resultado gráfico y aquí va a verse reflejado ese gráfico. Entonces, como sugerencia, acá dejar un espacio en cada una de los lados del gráfico porque el título va aquí encima y los ejes, la explicación de las etiquetas en Y va aquí a la izquierda y a la derecha. De esa manera no hay un conflicto. Si lo dejo muy pegado al extremo de mi lienzo, no va a aparecer ese número. Y si lo dejo muy pegado, por ejemplo aquí, va a chocar con este otro elemento, entonces uno va a superponerse al otro. Entonces ahí trabajamos, ¿verdad? Con una distancia suficiente y miren más o menos cómo tendría, este sería el diseño del, más o menos de nuestro, cómo quedaría nuestra ventana. Ya desde ahorita lo vamos a dejar listo para las próximas clases, este diseño. Y le vamos a poner aquí, acuérdense que este es un gráfico de las propiedades del agua, entonces le voy a poner prop agua, le vamos a llamar así, prop agua. Y van a ver la ventanita, entonces, ¿saben qué elemento esencial no puse ahí que se me olvidó? Es el del push button, para que al colocar la temperatura, hacer la programación, se muestre aquí el resultado de la densidad, la viscosidad y se me muestre el gráfico. Entonces, a veces a uno se le olvida. Entonces, supongamos que hoy ya hice esto y como decimos, se me olvidó agregar ese elemento. ¿Cómo hacemos la edición? No hay problema, volvemos a nuestro editor de GUI y ahora podemos hacer una ampliación, ¿verdad? Una edición. Movemos un poco estos elementos para acá y aquí le agregamos ya nuestro push button. Le podemos poner de nuevo calcular. Y ya listo, lo tenemos. Así como está ahora todo en tono de gris, ustedes le pueden después cambiar los colores para practicar las propiedades, la letra, todo eso. Y aquí tendríamos, hay espacio para hacerlo un poquito más grande el gráfico. Y ahora si lo volvemos a ejecutar, él se adapta y se modifica. Miren que ya me aparece el botón de calcular. Entonces el día de mañana vamos a agregar esta programación. Yo voy a buscar las funciones de cómo calcular la densidad y la temperatura en función como la densidad y la viscosidad en función de la temperatura para que nosotros terminemos ese programita. Pero ya miren que hicimos uno sencillo apenas de cómo sumar dos números. Ya vamos ahora a ver cómo mostrar gráficos de resultados y las propiedades que calculemos. Vieron, entonces espero que esta etapa les resulte emocionante. Aquí esto pues en realidad no hay mucho cambio. Toda la programación, por ejemplo de acá, se va a hacer debajo del callback del push button. O sea que todo esto ahorita no nos interesa nada de esto, pues todo eso lo crea por defecto MATLAB. No hay que sentirse como que, sí, de que eso, ¿verdad? Esto no lo tenemos que ahorita tocar por el momento hasta que veamos, solo para ciertos elementos en las listas hay que poner un poquito de programación ahí, pero todo va siendo, ¿verdad? Entendible. Van a ver que esta parte y el hecho de ya manejar cómo programar estos elementos acá, el aprender a hacer GUI cambia totalmente por el beneficio de ya tener tu programita de esta manera. Miren que eso ya lo vuelve muy de una manera como que tuviéramos un programa en Windows. Entonces esto ya hace la diferencia y vale la pena. Entonces lo que hemos estado haciendo en scripts, como partimos de este script de aquí, vamos a mejorarlo mañana, pero ya se fijaron que este sí me está creando. Efectivamente, ¿qué es lo único que le vamos a hacer el día de mañana? Que me indique el punto, al decirle una temperatura, ¿verdad? Me indique los puntos de densidad y viscosidad, me los muestre en pantalla o me los señale. Y en el GUI, esto es lo que va a estar en la ventana, que va a aparecer aquí. Y aquí te va a reflejar como resultado a esa temperatura cuál es la densidad y cuál es la viscosidad. Ok, entonces
Espero que les haya parecido interesante. Vamos poco a poco, no los quiero llenar con ahorita demasiada información, más que lo básico que estuvimos viendo, cómo crear, ¿verdad? Con este lienzo, cómo colocar distintos elementos, y por el momento tenemos como elementos básicos estos cuatro, ¿verdad? Edit text para colocar información o reflejar resultados, el static text para mostrar mensajes, información, datos, anotaciones, y el push button para ejecutar el programa, y este access que serían todos los gráficos. Este no solo sirven para gráficos, sirven para colocar imágenes, logos, eh, una imagen de fondo que le quieran dar para darle más, ponerlo más interesante. Ahora que si el fondo no se ve así aburrido como gris, sino le pueden poner una imagen como hice en este ejemplo para este otro GUI que hice no, lo tengo por otro lado, ¿verdad? Lo tengo, eh, no sé si es acá, no creo que. Aquí está en este módulo, este de acá, que le puse de fondo unas columnas de destilación. Ahí están, miren. Entonces, todo eso, aquí el logo de la UNI, el logo de la FIC, y estos son botoncitos de selección. Si yo selecciono este botón, me manda a la interfaz de transferencia de masa, y aquí están las distintas operaciones. Yo les voy a enseñar después cómo hago para que de una ventana me mande a otra, o al darle clic a esta ventana se cierre, se abre una nueva y se cierra la anterior. ¿Verdad? Eso fue lo que hizo, se fijaron, se cerró. Al darle clic aquí, se me abre esta ventana para escoger qué operación quiero de transferencia de masa. Y si le doy clic acá a esta opción, se abre el programa, pero se cierra el anterior. Esas son cosas, ¿verdad? Cómo hacerlo. Son comandos sencillos. Y ya luego, ¿verdad? Podemos crear programas como este, así, a más complejos, para ejemplos típicos del método de McKay para el cálculo del número de platos en una torre de destilación, que yo así lo hice, lo trabajé, y es uno de los ejemplos que yo les muestro a los estudiantes para motivarlos. Y acá tenemos, miren, pop-up menu. Acá, como pueden observar, este elemento al darle clic se despliega y puedo seleccionar distintos componentes. Acá es un edit text para cambiar la expresión, por ejemplo. Y estos son radio button. Fíjense que si selecciono otro, se quita la selección de este. Si le doy clic a otro, se activan o se desactivan elementos. Ok, entonces esto, ¿verdad? Son los mismos. Y este sería un push button para calcular. Acá también son parámetros que le podemos cambiar. Son todo lo que tiene que ver en la torre de destilación de los parámetros de operación. Y luego aquí le damos calcular. Los resultados se reflejan aquí. La relación mínima de reflujo, número de platos mínimos, los números de platos totales, que pueden ver que aquí llegó a 9 y aquí está el número 9. El plato de alimentación ocurre en el plato 5, y aquí pueden ver que es la línea de aquí de alimentación en el plato 5. Entonces todo está ahí. Acá hasta les puse los logos de la institución y de la facultad. Y este fue una imagen que yo hice en Visio, y se la incrusté aquí para que se viera mucho mejor. Entonces son todo esto, cosas muy interesantes. Ya esto hace todo un método que nosotros cuando estudiamos en la clase lo hacíamos con un papel milimetrado, con la mano, pero ya con programación nosotros podemos llegar a diseñar estos tipos de. Y lo bonito es que, por ejemplo, cómo afecta la relación de reflujo. Yo puedo incrementar esta relación y ver qué efecto tiene inmediatamente, ¿verdad? Entonces miren que al aumentar la relación de reflujo se requieren menos platos. Antes eran 9, ahora son 6. Y si yo la reduzco bastante, va a hacer lo contrario. Se van a requerir muchísimos más platos, porque
está muy cerca del equilibrio esta partecita. Entonces sí ha disminuido mucho esa relación. Entonces son cosas que ya a uno le sirven como hasta un simulador para practicar en masa. ¿Qué pasaría si? O cómo afecta esta variable. Ya no, si se fijan, no estoy abriendo todo el script, todo el código y ver en qué parte voy a cambiar un valor, sino que aquí yo trabajo ya directamente, lo tengo, lo que me interesa del programa está acá en la ventana, yo lo modifico y de esta manera nosotros vemos, nos enfocamos en la parte del fenómeno, de estudiar la fisicoquímica o el resultado y no en estar, ¿verdad? Perdiéndome en la línea tanto por dónde le tengo que cambiar, a qué opción, etcétera. Entonces esto es lo bonito, ¿verdad? De todo esto. Entonces espero que les haya gustado la clase y si tienen alguna pregunta al respecto, pueden escribir ahorita en la caja de comentarios. Dicen que es un poco enredado. Sí, está ahorita un poco porque es la primera vez que lo están viendo, es como un salto. Estamos haciendo como un salto de lo que era código sencillo, después hicimos la función, que sigue siendo todavía código, pero ahora estamos haciéndolo en ventana, entonces es un paradigma distinto. Entonces sí, no lo van a ver tan asimilable en un inicio, pero ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esto de los GUIs, con los elementos que están acá, cómo nosotros podemos seleccionar? Ya más adelante vamos a ver con ejemplos para qué sirven cada uno de todos estos elementos y cómo aplicarlos a programas y así hacer un programa lo más, así como el que les enseñé, que era un poco más avanzado, pues que ocupa varios elementos. Entonces, no sé si tienen alguna observación, algún comentario. Lo que los insto es a practicar. Tienen que ir practicando. Y el día de hoy ya les voy a hacer el videito de cómo instalar el programa y se los voy a mandar también para que ya eso era que me había trazado en algunas cosas, pues ya lo vamos a tener resuelto. Para que ustedes sepan cómo instalarlo y ya practiquen. Tienen que practicar, es muy importante. Esta clase no solo es de verlo, cómo se hace y ya está, ¿verdad? Porque si no se practica, si con solo verlo o solo escucharlo se les olvida, entonces practicando es como nosotros vamos a adquirir las habilidades. Y acá se necesitan cometer muchos errores, porque acá el aprendizaje es a través de por qué ocurrió este error y cómo solucionar ese error. Ahora, si nadie, ni aunque ya tenga mucha práctica ni años en programación, escribe código sin errores desde un inicio, ¿verdad? Aunque sea una tarea de un programita sencillo, siempre hay algún detallito que a veces a uno se le olvida, ya sea en la parte de sintaxis o en la parte de la lógica del resultado que me tiene que dar, que el programa puede correr y no te dé ningún error, pero a la hora de llegar no te está dando un resultado congruente. Entonces todo eso, ¿verdad? Se tiene que ir viendo sobre la marcha. Entonces, espero que esta modalidad van a ver que va a valer la pena el convertirlo en ventanitas y funciones así. Y vamos a trabajar más ejemplos para que esto pues les vaya quedando claro. El proyecto que les voy a dejar asignado al final del curso va a ser crear algunos de estos programitas así como el que estamos haciendo, ¿vieron? Entonces nos vemos en la próxima sesión, el día de mañana, y les agradezco mucho a todos su atención.